Saludos a todos, les habla José Alfredo Alcántar Gutiérrez, docente del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Me permito antes agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y a su presidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura, por la invitación para esta participación. Muy distinguidos compañeros, me es grato hacer una corta presentación del tema denominado Conventos Coloniales Franciscanos en la comarca de Tlajomulco. Para tal efecto, mencionaré el que corresponde al de la cabecera, de esa comarca ya referida, y por otro al de Santa Anita. Edificios periféricos de la zona metropolitana de Guadalajara, muy poco referidos, los cuales sin embargo tuvieron una importante participación, primero evangélica y luego de consolidación de las aspiraciones barrocas y los reajustes emanados de las reformas borbónicas en un segundo momento. En el primer caso, voy a referirme al convento franciscano de Tlajomulco, localizado en el centro poblacional ya referido y considerada esta región una importante zona de concentración indígena de la etnia Coca en terrenos sumamente benignos para la producción agrícola por la presencia de vasos lacustres, afluentes y demás escurrimientos que hicieron factible la concentración humana de la región. Con la llegada de los franciscanos en 1530 a Tonalá y en particular con la fundación del establecimiento conventual de Tetlán, dio inicio la irradiación misionera regional. Posteriormente, con el asentamiento definitivo de Guadalajara en el Valle de Atemajac en 1542, hubo la necesidad de reubicar el establecimiento al pueblo indígena de Analco. Sin embargo, el hecho de cruzar constantemente el río San Juan de Dios hizo necesario el traslado del establecimiento en el margen poniente del afluente, el cual finalmente dio la oportunidad de fundar al conocido convento de San Francisco de Guadalajara. La numerosa concentración poblacional de etnia Coca, ya señalada en la comarca de Tlajomulco, y la importante ruta comercial y cultural en general que se propició a raíz de la fundación de Guadalajara en este punto estratégico y su conexión con Colima, hizo necesaria la participación y fundación de la orden franciscana de diversos conventos. Y de esta manera aparecen varias fundaciones que van desde Guadalajara hasta Colima. El punto inmediato después de Guadalajara hacia esa zona pues va a ser la presencia del convento de Zacualco, y pues queda una distancia más o menos generosa entre Zacualco y Guadalajara, y por tal razón se empezaron a hacer las gestiones para poder ubicar un convento, un nuevo establecimiento en un punto intermedio que pudiera servir para consolidar la evangelización regional de la parte sur de Guadalajara, y que a la vez pudiera servir ese punto como lugar para pernotar para los frailes, para cuando fueran rumbo a Colima y viceversa cuando vinieran de Colima a Guadalajara. Para tal efecto, los frailes franciscanos promovieron entre los principales del pueblo Tlajomulca la creación de un establecimiento conventual en su comunidad, situación que finalmente fue atendida por las autoridades religiosas en 1531, dando la autorización de la nueva fundación. El proyecto de la edificación fue dedicada a Santiago y su construcción se le atribuye a Francisco Jerónimo, un indígena de Tlaquepaque. El conjunto arquitectónico dio respuesta a la traza vigente del momento con una orientación del edificio hacia el poniente, considerando un espacio arquitectónico de tipo basilical de 3 naves, con cubiertas de madera en tijera y teja de barro.
El edificio, en el entorno urbano poblacional, actúa como remate visual de la entrada al pueblo. Se le dotó de un amplio atrio, espacio religioso ya existente desde la época prehispánica, donde los cocas edificaron un adoratorio, ya visitado anteriormente por el evangelizador de la Nueva Galicia, Fray Antonio de Segovia. El padre guardián asignado para la nueva fundación fue el mismo Segovia, y se hizo la distribución de los espacios para dar lugar a la residencia de los frailes, es decir, del convento, el cual se colocó en el espacio contiguo al templo en el margen sur, considerando para tal efecto la portería, corredor claustro, celda guardianal, celdas de los frailes, cocina, sala de profundis, refectorio y sacristía, además de huerta y terreno agrícola en la parte posterior. El edificio desafortunadamente ha tenido múltiples modificaciones a razón de los frecuentes sismos, cuyas reconstrucciones se fueron adecuando a las modas vigentes en el momento de la reconstrucción. Aún así se pueden identificar espacios originales, algunos muros de amplio espesor generados durante sus primeras etapas constructivas, así como reforzamientos que han sido necesarios para la resistencia de los sismos que azotan a la región. Durante el siglo XVI tuvo presencia en esta zona la primera representación teatral evangelizadora de la adoración de los reyes en el occidente de la Nueva España, tradición que por alguna razón luego fue trasladada al pueblo de Cajititlán, donde se ubica un importante santuario para celebrar dicho festejo cada 6 de enero. El edificio referido desempeñó importantes actividades relacionadas con la evangelización y la organización de la naciente provincia franciscana de Santiago de Jalisco, al fungir en varias ocasiones como casa capitular y lugar para formación religiosa, al contar también con una importante biblioteca ahora desaparecida. El esquema operativo manejado por el convento franciscano de Tlajomulco en relación con las comunidades tributarias fue el mismo utilizado en las demás feligresías seráficas, al contar con un convento cabecera del cual salían día con día los frailes para atender a las visitas de la periferia, caso particular el de Santa Ana Tlixtac, San Sebastián Zapotepec, San Agustín, Santa Cruz Suchitepec o de las Flores, San Miguel Cuyutlán, Cuescomatitlán, Cajititlán y San Juan y San Lucas Evangelista. Las glorias y la actividad religiosa del conjunto arquitectónico se fueron viendo debilitadas con la secularización promovida desde mediados del periodo colonial y finalmente con la aplicación de las reformas borbónicas, donde en 1794 el edificio finalmente fue despojado a los franciscanos y transformado en parroquia. Otro testimonio de las nuevas posturas religiosas generadas durante la segunda mitad del siglo XVIII fue la fundación conventual de Santa Anita, construcción contigua al santuario de Nuestra Señora, el cual, a consecuencia de que el padre Telles en 1700 empezó a promover el culto a la Virgen, que era custodiada en la capilla del hospital y considerada como milagrosa desde entonces. Se hizo necesaria la construcción de un recinto acorde a la popularidad de la Virgen, sobre todo en este periodo barroco, durante el cual se construyeron varios de ellos en la Nueva España. La nueva construcción se desplantó en el espacio que en su momento ocupó el templo patronal de Nuestra Señora de Santa Ana, y la primera piedra se colocó en 1732, considerando para tal efecto las dependencias típicas de un santuario, como lo fue la presencia del camarín de la Virgen y la cripta. La provincia franciscana de Santiago de Jalisco, por otra parte, adolecía de un convento de recolección, cosa con la que sí contaba la de Santiago, del Santo Evangelio de México y la de San Pedro y San Pablo de Michoacán, entre otras. El edificio conventual desempeñaría las funciones necesarias para retiros espirituales donde los frailes tuvieran la posibilidad de recargar su espiritualidad.
en lugares poco aislados y a la vez bien conectados con vías transitables. Los seráficos vieron una buena opción para construir uno en Santa Ana Atlixtac, al tener una vinculación casi directa con la capital tapatía. El establecimiento contemplado contaría con las dependencias típicas de un convento colonial, tales como portería, celda guardianal, refectorio, sala de profundis, cocina, capilla doméstica y celdas para frailes. Se optó porque también contara con noviciado, celda para el padre maestro, biblioteca y salones para formación. El convento pudo ubicarse en el costado norte del santuario, dado que la calle sur o de los Placeres no daba esta posibilidad. Por otra parte, era necesario contar con huerta y terrenos de labor, de manera que el edificio debería de ser autosustentable, sin necesidad de que los frailes, tanto residentes como visitantes, tuvieran la necesidad de salir de su aislamiento. El conjunto conventual, con las dependencias antes mencionadas, hizo necesaria la compra de solares contiguos y el cierre de algunas calles para que a fin de cuentas la superficie total fuera de 6 manzanas, en torno a las cuales el crecimiento urbano se desarrollaría principalmente al poniente y al norte del mismo. El santuario vinculado al convento conformó una asociación indisoluble, donde las actividades formativas y de retiro espiritual de los frailes estuvieron siempre a la tutela de Nuestra Señora de Santa Anita, promoviendo así las excentricidades religiosas propias del barroco del siglo XVIII. El edificio utilizó sistemas constructivos contemporáneos y los aportados por la región: manejo de adobe, cantera de los bancos del Cerro del Tesoro y de Cajititlán. Utilizó una impactante cúpula para el crucero del santuario y bóvedas vaídas, de pañuelo en los entrepisos y vigas de madera y terrado en las cubiertas del convento. El edificio fue concluido alrededor de 1840 y su esplendor se extendió por espacio de 20 años, hasta que las posturas anticlericales juaristas y las leyes de reforma hicieron su aparición en el edificio con la llegada de Pedro Rojas, al cual se le debe el incendio del conjunto arquitectónico. La ruina y abandono ocasionaron la destrucción de la planta alta del edificio conventual, quedando en el recuerdo la gloria y espiritualidad reinante en la construcción por un poco periodo de tiempo. La reconstrucción del edificio fue muy tardía, con criterios muy rudimentarios y poco apego a la historia. Su intervención comenzó prácticamente después del movimiento cristero. Sus funciones originales fueron retomadas e incluso se desempeñó como noviciado por algún tiempo. Actualmente, en él se practican actividades religiosas para la formación de hermanos menores sin aspiraciones al sacerdocio. Los edificios referidos son un eslabón importante de la historia local y regional. De darle la atención que merecen y promoverse culturalmente, estaríamos en conexión con una importante etapa de la historia que dio origen a la realidad actual de los jaliscienses. Muchas gracias por su atención.